¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cambio y Fuera de Serie en su segunda temporada. Soy Posible. Te quiero recordar que el único objetivo que tiene este podcast es acercarte a personas ordinarias como tú y como yo, que simplemente han decidido afrontar algunos imposibles, ¿no? Y que gracias a este coraje que tuvieron para decidir ir por eso que buscaban y soñaban, han construido vidas extraordinarias e historias extraordinarias. Entonces, simplemente queremos compartírtelo para que tú tengas herramientas para que tú también puedas afrontar esas dificultades que se te presentan hoy en tu día. El día de hoy me acompaña, como siempre, mi hermano Enrique Zapata y un gran amigo y invitado, Carlos Villaseñor. ¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Encantado y emocionado porque me invitaron y por verlos cómo evolucionan. Cada día que platico con ustedes me sorprendo más. Estoy contento. Gracias, qué gusto. Lo mismo por acá, gusto tenerte por acá. Gracias por aceptar la invitación. El día de hoy, para todos los que nos escuchan, es un día especial porque a pesar de que tenemos relativamente poco tiempo de conocernos, tal vez unos 6 meses, ¿no? Y de estar trabajando juntos, vaya, o sea, creemos que tu historia, lo que haces, cómo impactas, tu manera de pensar, lo que tienes aquí en la mente, creo que es nada menos que digno de admirar. Y, y es lo que queremos compartir el día de hoy, por eso te invitamos, porque de eso se trata todo esto, ¿no? Que nos demos cuenta de que las personas que nosotros admiramos y vemos, como en este caso tú, ¿no? Carlos Villaseñor es una persona que muchas personas admiran, muchas personas en Querétaro conocen, ha sido luz y faro para muchas personas en el ámbito empresarial, en el ámbito personal, pero lo que vemos hoy no siempre fue, ¿no? Y eso sucede en todas las historias, ¿no? Lo digo por mí, lo que ven hoy no siempre fue. Yo tuve mi baño de la muerte, yo caminé mi propio infierno y tener, como lo dijo Leo hace unos minutos, tener el coraje de caminar el valle de la muerte es lo que del otro lado te va a llevar a ser mejor para impactar la vida de las personas, que al final es lo que te genera un valor, ¿no? El valor puede ser emocional, monetario, familiar, lo que sea, te va a generar un valor del otro lado. El día de hoy queremos desmenuzar un poquito tu historia porque del otro lado de estas palabras que van a escuchar, queridos oyentes y audiencia, van a encontrar muchísimo, muchísimo valor. Quédense que esto va a estar espectacular. Carlos, muchas gracias de verdad por Gracias a aceptar ustedes. esta invitación. Y pues empezamos con el principio. Empezar por el principio es saber quién eres. Y con quién eres no es nada más, pues soy Carlos y pues, ¿no? No. Queremos saber quién eres hoy, dónde se forjó. Estos pequeños momentos, sé que tal vez hay muchísimas historias, pero nos gustaría, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Cuáles son estos momentos, estas historias de retos, estas historias de aciertos, estas historias de errores que te trajeron a ser quien eres hoy? ¿Sí? Y creo que sabiendo, ¿sabes qué? Pasó A, B y C y hoy soy X, ¿no? Estos factores que te trajeron a ser quien eres hoy. Cuéntanos un poquito más. ¿Quién es Sí, Carlos? claro. Se me ocurren tantas respuestas para esa pregunta y creo que son tantas escenas que la vida me permitió pasar desde niño y me voy, si quieres, nada más como para hacer un gran resumen. Yo creo que han sido tantos factores que pasaron porque dentro de situaciones económicas, religiosas, sexuales, emocionales, de idiosincrasia del lugar donde yo soy de un lugar, una ciudad de Michoacán pequeña, donde específicamente todo lo que pasaba en mi entorno, desde la situación, como les comentaba, social, porque yo soy hijo de la segunda esposa de mi papá, entonces la primera familia, la primera esposa, pues era un gran conflicto en un pueblo pequeño, el hecho de saber que somos los hijos de la segunda esposa, y luego de ahí situaciones económicas que pasaron con mi familia. A lo que voy, en un resumen muy rápido, es que yo tenía demasiadas circunstancias en la vida que eran negativas. Depresión, o sea, presión como tal de la misma sociedad, presión económica, porque yo sabía que pertenecía a cierto estatus, nivel y demás, pero todo mi entorno me decía otra cosa completamente diferente. Las decisiones que mi papá tomó en su momento y que nos arrastraron a mis hermanos y a mí para estar en la situación donde estábamos. Entonces creo que era demasiada presión en muchos aspectos que me dejaba ver a mí que tenía que haber algo más allá, porque las decisiones que tomaba mi mamá, las decisiones que tomaba mi papá, las decisiones que tomaba el pastor o el padre de la iglesia. Entonces eran situaciones que yo decía, no sé, o sea, soy un niño
pero no siento que esté esto tan bien, que debe haber algo más allá, porque era como muy evidente. Y desde ahí era como disruptivo, era de, no sé, de repente te decían, tienes que creer en Dios. Yo, ¿y Dios existe? ¿O qué come Dios? O sea, era pregúntate, siempre es preguntarte más. No nada más es creer lo que te digan, sino siempre estar preguntando y cuestionando de una manera natural, tampoco ser como inquisitivo ni andar persiguiendo cosas que no. Pero creo que desde ahí se puede desprender, ¿no? No sé si de alguna manera me expliqué. Totalmente, totalmente. Entonces, uno de los principales factores, o uno de los principales ingredientes, si pusiéramos en una licuadora algunos factores para que el resultado fuera, Carlos, uno de los principales es ser curioso, ¿no? Definitivamente, sí, claro. Curiosidad, ¿no? Algo que valoramos muchísimo y seguro Leo tiene algo que decir. Sí, yo, o sea, creo que es algo como que muy, ya no tan valorado, ¿no? Como adultos, como, digamos, jóvenes. Y creo que para mí es como un motor fundamental de la vida, ¿no? O sea, creo que gracias a la curiosidad, hoy la humanidad es la humanidad, como la tenemos. Entonces, sí, también, o sea, me identifico un poco ahí con tu historia. Justamente pues no porque te pongan reglas o porque te digan tienes que hacer esto, dejas de preguntar la razón o investigar o seguir buscando nuevas respuestas, ¿no? O nuevas preguntas. Entonces, eh, sí, me identifico mucho con tu historia, qué padre. Yo conozco muchas personas que justo te dicen que las reglas se hicieron para romperse. Y en esa curiosidad específicamente, pues vas rompiendo reglas. Pero justo la diferencia entre solamente romper la regla y ser curioso es que primero tienes que aprender a dominar la regla, porque si no, o sea, ¿cómo puedo explicarle? O sea, tienes que volverte primero un experto en la regla para poder romperla. Porque si no, entonces lo que te vas a romper va a ser otra cosa. Entonces, definitivamente sí tienes que ser, o sea, busca, conoce, pero evidentemente al conocer la regla vas a decir de dónde viene. Y ahí me acuerdo mucho, no sé si es un libro que creo que ustedes me recomendaron, de una persona que en su momento decía, la niña le preguntaba a la mamá, ¿por qué cocinamos? O sea, ¿la cabeza del pescado se come o no se come? Y la mamá le decía, no sé, pregúntale a tu abuela. Entonces va a preguntarle a la abuela y, oye, abuela, ¿la cabeza del pescado se come o no se come? Pues no sé, siempre lo hemos cocinado así. Todavía vivía la mamá de ella, entonces ve, pregúntale a tu bisabuelo. Va, le pregunta y, oye, abuelita, pues me mandan contigo porque tengo dudas de si la cabeza del pescado se come o no se come. Dice, mira, mi abuelita era tan pobre y tenía una cacerola tan chiquita que como no cabía el pescado le cortaban la cabeza. Entonces, pues obviamente ahí no nos cambiamos la cabeza, pero al día de hoy pues tenemos todo, pero seguimos cortándole la cabeza todavía al pescado, ahorita hasta nuestra generación, y entonces Sí. nunca se preguntaban por qué, hasta que llegó una niña curiosa y dice, pero ¿por qué? O sea, ¿de dónde viene esto? Y vas, investigas, y te das cuenta que la cabeza también se come y tiene carne muy rica, tiene muchas proteínas y ya sabes. Entonces, como solamente por ser curioso descubriste algo que puede radicalmente cambiar una historia. Sí, claro, no nada más Claro. es ser terco por ser terco. Exacto. Oye, sin embargo, esta curiosidad estoy casi seguro que te ha traído muchos problemas. Sí, claro. Pues de entrada los problemas, yo creo que los problemas son principalmente que mucha gente dentro del sistema que se maneja, que es un sistema creado por hombres evidentemente, pues que si ellos ven que vas contrario o que no vas exactamente por donde dice la regla, pues evidentemente te fichan y desde ahí comienzan los problemas. Comienzas a tener gente en contra, no apoyarte, incluso tu propia familia, o sea, te puede decir, estás loco, no va por ahí. O sea, nos han enseñado durante tantos años que el pescado, que la cabeza del pescado no se come, que tú estás loco. Y una vez que te ven comiéndote la cabeza del pescado, dicen, no, te vas a morir, te vas a enfermar, te va a dar cáncer. Cuando realmente tú dices, ya lo investigué, o sea, no hay ningún dato que me diga que no se puede comer. Y además, como yo investigué, pues resulta que es un tema que lo inventó la bisabuela porque tenía problemas, ¿no? Era una paradoja muy sencilla. Pero al final es cuando tú descubres algo que puedes lograr y que además lo vives, y entonces llega un punto en el que ya no te importa tanto el que dirán, pero sí, por supuesto que son los problemas. O sea, esos problemas son los ataques de las personas que tú pensarías que más te van a ayudar, o cuando tú apuestas o pones tus recursos sobre algo y definitivamente se cae porque no hay ese apoyo, ese impulso de quien esperarías. Totalmente, totalmente. Bien, entonces, ingrediente número uno, curiosidad. Y también puede haber ahí dentro de eso resiliencia al rechazo de ideas. ¿Qué otro ingrediente tenemos? ¿Cómo? La escucha al final. ¿Qué otro ingrediente tenemos en esta fórmula
¿Qué es, Carlos? Sí, definitivamente, no sé si este ingrediente sea algo mucho más intangible, pero tiene que ver con el perdón, porque el perdonar es soltar. Y hay mucha gente que se lastima y se atora y se engancha directamente con una persona que lo lastimó consciente o inconscientemente. Y el hecho de ser una persona que puede practicar el perdón, porque no es nada fácil, realmente la vida me llevó, me forzó a perdonar a mi propia familia, a mis amigos, a los socios, o sea, todas esas personas que no creyeron e incluso que te hicieron sufrir. Entonces creo que el perdón, el hecho de poder soltarse y seguir corriendo sin tanto peso, sin tanta carga, es algo que cuando lo practicas dices, qué rico, porque mucha gente que no ha perdonado es difícil que pueda llegar a donde tiene que llegar con tanto peso arrastrando. Y entonces uno de esos factores yo podría decirte que puede ser el perdón, dentro de muchas cosas, ¿no? Pero si agregamos a esta receta mágica, esa licuadora, algo que yo recomendaría es el perdonar. Y perdonar no es olvidar necesariamente, sino realmente ya no sentir una amargura, no sentir un dolor por algo que te hicieron en el pasado. Porque ahora entiendes que era necesario que pasara eso para que tú tomaras experiencia y al final fueron maestros. Pero cuando lo ves así, te cambia radicalmente el chip de lo que estás haciendo. Brutal. Oye, Carlos, Sí, Dale, dale. sí, es que, por ejemplo, digamos, como esa virtud o esa característica, yo creo que es un poquito como compleja de practicar y de entender digamos, como al inicio, como de alguna, de tu vida, por así decirlo, ¿no? Creo que esa lección se aprenden gracias a situaciones muy difíciles, ¿no? sí. Entonces, me gustaría saber un poquito o sea, ¿cómo aprendiste tú eso? Porque te digo, no es normal, no es común que la gente tenga esa práctica, ¿no? Y te lo digo Sí, porque al final yo también es algo que practico, pero yo sé que es difícil. Yo sé que claro. no, y no es porque de repente lo leíste en algún libro y, voy a empezar a practicar perdón. Generalmente viene por alguna circunstancia que te lleva si no generas este perdón, entonces tú te atoras, ¿no? Entonces, Claro. ver si Mira, puedes y yo compartir. me acuerdo de cuando me voy a cuando estaba muy niño, no sé si, no sé, 8 años, no más de 10 años. Y yo era el típico, o fui el típico, hoy no sé si qué tan bueno o malo fue, pero el típico niño que cuando los papás están divorciándose, el papá avienta la maleta a la cama y empieza a aventar ropa y demás. Yo era, papá, no te vayas, ya sabes. Yo era el que provocaba que no se divorcie. Entonces, en ese momento, en la situación de mi familia, que los que alguna vez, mi familia que algún día vea este video, vas a ver a qué escena me estoy refiriendo específicamente. Hubo situaciones muy tristes en donde era de ya, o sea, tu mamá hizo esto, tu papá hizo esto, nos vamos porque tal, tal, tal. Y entonces yo decía, pero no deja de ser mi mamá y no deja de ser mi papá. Y entonces desde ahí yo le decía, perdónala, pero yo sin entender de alguna manera el significado, pero yo comencé, por ponerte un ejemplo, pero era todos los días, a practicar o me obligaban a perdonar. ¿Y sabes? O sea, alguien que me hacía daño, que era mi propio papá, mi propia mamá, mis hermanos, mis amigos, era como, a ver, tú haz lo que tienes que hacer, suelta. Pero a lo que voy con esto es, el perdón no es una varita mágica y así como ustedes hacen deporte y así como ustedes se mentalizan para lograr objetivos y demás, es una práctica constante y diaria. O sea, el perdón no es, ya te perdoné y ya mañana ya no siento nada. Eso no existe. O sea, es, cada que te veo, hay una palabra mágica que es bendecir, que viene en una de las traducciones del hebreo. La palabra bendecir significa deseo que Dios haga su voluntad en tu vida. Eso significa no que te vaya bien, es cosecha lo que sembraste. Y entonces por eso en algún momento Jesucristo, que es un gran filósofo que mucha gente consideramos como Dios y demás, el tema te dice, oye, bendice a tu enemigo, perdónalo. Entonces el hecho de bendecir a alguien no significa te deseo que te vaya súper bien, bro. Significa vas a pagar todo lo que hiciste. Y entonces lo dices todavía con más soltura, con más naturalidad y dices, Dios te bendiga, te bendigo, te perdono. Porque incluso haciéndolo así, uno, es un beneficio para ti. Y dos, dejas que la vida juzgue a esa persona que te hizo algo, porque la vida no se queda con absolutamente nada. Tú siembras manzanas y cosechas manzanas. Siembras enemistad, siembras pleitos, siembras celos, vas a cosechar enemistad, pleitos y celos. Entonces, desde ahí, cuando vas entendiendo muchas cosas, evidentemente el hecho de ir practicándolo, pues te fortalece. Pero yo creo, para mí personalmente, el tema, esa herramienta de perdón, de practicarla, es brutal. O sea, eso es radical en todo. Quitas miedos, quitas frustraciones, quitas odios, quitas rencores. Y es un tema que te digo, al día a día lo tienes que practicar, porque me sigue ofendiendo gente, sigo peleándome o discutiendo con personas cercanas, pero eso no significa que no esté practicando constantemente el perdón.
Me encanta porque hay algo importantísimo, estoy aquí tomando notas, hay algo importantísimo y eso es que más allá de perdón, creo que la habilidad maestra que engloba el perdón es soltar, ¿sí? Claro. Porque no es como que le perdones a la vida que haya sucedido X o Y, ¿no? No es como que, perdono a la vida porque me lesioné o perdono a la vida porque me atropellaron. No. O sea, es soltar lo que no es para llevar, Así ¿no? es. Y entonces, creo que esa es una meta habilidad, ¿no? Hay meta habilidades, como aprender a aprender es una meta habilidad, ¿no? Si sabes aprender cómo aprender, puedes aprender lo que sea. Entonces, lejos de aprender algo en específico, primero aprende cómo se aprende, ¿no? De esa manera, yo creo que antes de aprender a perdonar, aprende a soltar. Y cuando tienes la capacidad de soltar, entonces la puedes dedicar a suelto factores de vida, suelto lo que no puedo controlar, suelto algún daño que alguien me hizo que se le llama perdonar, ¿no? Entonces, esta habilidad como maestra, esta meta habilidad de soltar, seguramente te ha llevado a usarla, ¿no? A practicarla en determinados momentos clave. ¿Alguno que te venga en mente? ¿Algo que fue difícil soltar? No necesariamente perdonar, sino en algún momento algún proyecto que dijiste, es que este era el bueno. Y pues, no, y hay que saber eso, soltar, con humildad. Mira, definitivamente es algo qué buena pregunta porque me pasa constantemente, pero sí, es un tema que yo lo convierto mucho, siempre pongo ejemplos como cuando tú aprendes a nadar o vas a aprender a nadar o estás en el mar nadando y quieres salvar a una persona. Entonces, primero sálvate tú. O sea, si tú quieres ayudar a alguien, pues primero sálvate tú. Evidentemente, si traes algo que te está hundiendo y que te está bajando y que te está descargando, pues suéltalo. O sea, si lo que quieres es salvarte, si tu meta, tu objetivo principal es flotar, sobresalir, llegar a puerto seguro, a tierra segura, pues evidentemente si tu barco se hundió y traes todas las joyas y traes, no sé qué ejemplo ponerte, la vajilla que te regaló tu mamá, o traes al cuate que conociste en el barco porque te cayó súper bien, o a la chica que conociste, que te enamoraste, suéltala, suéltala. No vas a lograr, no lo vas a llegar. Entonces es literalmente, en algún ejemplo que yo te pueda dar, ha habido muchas cosas. O sea, yo tenía una dirección en la Universidad de Anáhuac en México, en servicios educativos en Anáhuac, que para mí era la vida de ensueño porque me la pasaba viajando en avión por todo el país, a veces en temas internacionales. Tenía gente a mi cargo, estaba en el 9º piso de biblioteca en una muy buena universidad, tenía cierto estatus, yo hablaba con los secretarios de educación de todos lados, dábamos cursos, yo tenía 20, no sé, un poquito más de, ya no me acuerdo cuántos años, 27 años, donde realmente ya tenía mucha gente a mi cargo a nivel nacional, y bueno, yo me sentía soñado, pero evidentemente llegó un momento en que dije, yo tuve esa intención de casarme, y sabía que tenía que soltar ese algo que parecía relativamente cómodo para dar el siguiente gran paso. No sabía bien a dónde, pero yo sabía que tenía que soltarlo, porque si no lo soltaba, pues obviamente si tú quieres agarrar otra cosa con la mano, pues tienes que soltar la taza primero para agarrar otra cosa. Entonces, literalmente, si no sabes todavía qué es, pues suéltalo. O sea, la vida da tantas vueltas, la vida te da tantas oportunidades, solamente tienes que estar alerta. Y eso es un tema importante que creo que me ha pasado, el tema de dejar la universidad, que para mí se me hace algo muy prometedor, muy bueno, y echarme a la suerte a poner una inmobiliaria en Querétaro. Yo estaba en Ciudad de México, vine para Querétaro, y descubrí muchas bondades dentro de ese mundo inmobiliario, y de ahí empecé a hacer muchas cosas aquí mismo. Claro. Pues se requirió mucho valor, ¿no? Sí, la verdad es que Y muchas veces, o sea, justamente lo que dices, ¿no? Es como si vas, digamos, como si fueras Tarzán y vas de liana en liana. Entonces, para ir avanzando, a fuerzas tienes que soltar de la que estás agarrado, ¿no? Para poder agarrar la que sigue. Y claro. sí, creo que muchas veces esa incertidumbre de tomar una decisión de algo que tal vez desconoces o que no alcanzas a ver, o sea, se requiere valor, ¿no? Y por eso Claro. no es como tan fácil, eh, pues digamos, estar en una vida de constante crecimiento, ¿no? Porque muchas veces te aferras a lo que ya has logrado, pero eso limita tu crecimiento futuro, ¿no? Claro. Entonces, sí, también considero que es una habilidad, o sea, fundamental para, sobre todo si tu objetivo en la vida es mantenerte, digamos, como en este estado de ser tu mejor versión o estar buscando un mayor crecimiento como persona, como empresario, como deportista, como lo que sea, ¿no? Tienes que estar constantemente...
Pero mira, acabas de decir algo bien importante. Cuando tú dices ser tu mejor versión, ¿cómo sabes que realmente eres una persona que eres un gran atleta? Me refiero a literal carrera, ¿no? O distancias, un gran maratonista. Pues corriendo maratones. ¿Cómo sabes? Hay un libro que dice que la prueba de la paciencia, la prueba de la paciencia, más bien, tal cual, si tú pides paciencia, te van a mandar prueba. O sea, si yo pido ser paciente y estoy en una hamaca en la playa con un coco, pues eso a nadie le cuesta paciente ahí, ya sabes. O sea, ponme en prueba. O sea, ponme donde yo esté hablando con ustedes y tenga a mi niño aquí, me tire el café encima y entonces me embarre todo y cuando yo, o sea, que está grita y grita y grita y además está, o sea, y tocan el timbre y brincan y te tiran. O sea, ahí es donde vas a ver a la persona que realmente es paciente. Pero una persona que quiere ir más allá, no solamente está viendo a ver dónde viene la prueba, se produce prueba, se prueba a sí mismo. Y entonces es ahí donde dices, es que es difícil soltar lo que ya tienes. No, suéltate. O sea, tú dices que eres una persona que va a lograr objetivos, échale. Eres una persona que va a conquistar Querétaro, ve a Querétaro. Pero no conozco a nadie, conoce a alguien. Pero, o sea, sí sabes, es como literalmente ponte a prueba, porque si tú dices que eres un fregón que logras todo, demuéstrate primero a ti que eres un fregón que logra todo. Y entonces ahí es donde viene precisamente uno de esos grandes éxitos, porque nos estamos esperando como a ver qué me depara la vida. No, es triste escuchar a una persona que dice la vida me ha traído hasta aquí. O sea, la vida me trajo. No, por favor, ni me hables, no quiero juntarme con esa persona. Si tú dices, yo pensé y tracé en mi vida llegar hasta aquí y por eso estoy aquí, o sea, así sea que vendas paletas o esquites o seas el mejor empresario o hagas burpees, o sea, yo te digo, si tú lo planeaste, te admiro y te felicito. Te lo juro. O sea, es un tema, hay muchos factores externos que tú no controlas, pero lo hemos visto de mil maneras, no te preocupes por eso, literalmente no los controlas. Si se da, si hay una explosión y si el volcán de no sé dónde, si el tsunami, pues ni modo. O sea, sé preventivo también, no seas tonto, pero al final sí hay temas en donde tú podrías controlar y trazar tu vida para ir palomeando hacia donde quieres llegar. Pero algo que yo produje en mi vida es, pruébate. O sea, dale, ¿qué tanto más se puede llegar? Y cuando los conocí, creo que fue una de mis primeras preguntas, es, quiero saber a dónde más puedo, pero no sé cómo probarlo. No me voy a ir a meter al concurso del rival más débil para ver qué tan inteligente soy. Quiero ver que en mi entorno sé que puedo llegar más allá. Aquí hay algo súper importante que me encanta y eso es que todas las personas tienen talentos, ¿no? Una cantidad definida de talento, ¿sí? Y ahí hay un gran problema. No el talento como tal, sino que normalmente llegamos hasta donde nuestro talento nos lleva. Porque del otro lado de tus talentos hay incomodidad, hay fallar, hay equivocarse, hay cagarla, ¿no? Y no es cómodo, no es bonito admitir, oigan, sí, yo la cagué, perdón, no sé cómo hacerlo más allá de mi habilidad. Entonces, lo que sucede es que tu mente y tus creencias, tu automatismo, tus reglas internas o externas te van a limitar. Ah, hasta aquí eres bueno, listo, ¿no? No, es que no soy bueno para las matemáticas. No, es que perder peso es muy difícil. No, hombre, es que ir al gimnasio yo no soy para eso. Es que todas estas creencias que te limitan más allá de tu talento. La realidad es que ahí no está la limitante. Ahí simplemente es hasta donde llegó lo fácil. Hasta ahí llegaste fácil. ¿Pero qué crees? Todavía faltan años luz de cosas que puedes hacer, ¿no? Y realmente la limitante es exclusivamente tu capacidad de empujar en la zona difícil. Sí, claro. ¿No? Claro, entonces, no te permitas hacer las cosas por talento, ¿no? Porque ahí sí, entonces te llevó en automático, como dijiste, ¿no? No te permitas decir tu talento. Entonces, todo el tiempo estuviste viviendo bajo tu talento y bajo la zona fácil. Pero no, vive tu vida bajo diseño. Intenciónate, sé diligente. ¿Qué es ser diligente? Es básicamente congruente, que tus pensamientos, tus palabras y tus acciones vayan en la misma dirección, hacia donde tú quieres, no hacia donde la vida te empuje, ¿no? Yo creo que me encanta eso que dices. Sí, Leo, te interrumpí hace rato, perdón. Justamente, o sea, es que quería resumir lo que está, bueno, creo entender que lo que mencionaste se podría resumir en ser intencional, ¿no? Claro.
Y justamente te quería preguntar, ¿en qué momento de tu vida te diste cuenta de ese poder? De que cuando tú le metes intención a tus acciones, empiezas a crear, ¿no? Porque creo que eso también es una de las grandes virtudes del ser humano, la capacidad de crear, ¿no? Y Claro. para poder crear tienes que ser intencional en primero tomar esa decisión. Entonces, por ejemplo, ahí, digamos, cuéntanos un poquito de tu historia, ¿en qué momento te diste cuenta que tenías ese gran poder de decir, ok, si yo me enfoco en algo y decido y acciono, veo que empiezo a construir algo y a crear nuevas cosas? Mira, yo tuve una formación, mis papás, esto es importante, creo que va con todo el contexto, pero mis papás, a raíz de tantos problemas que tuvieron en muchos aspectos de la vida, se convirtieron al cristianismo cuando yo tenía como entre 10 y 12 años, no me acuerdo bien, no fue un procesito ahí pequeño. Pero eso me arrastró también a yo vivir algunos años de mi vida muy intenso el cristianismo, no sé si unos 6 o 7, un poquito más. Pero yo, había muchas dudas, porque ya sabes que la religión te dice, pues cree, ¿no? O sea, los caminos del Señor son misteriosos, o sea, no juzgues, no juzgues a Dios, o sea, no juzgues al pastor, al padre, al tal. Entonces, pero yo era de, no, espérate, o sea, explícame, tiene que haber un poco más de fundamentos, no nada más es, el que tiene fe le dice a ese monte que se mueva, y en el mar y camina, ya sabes, o sea, no entiendo, no va tiene que ir mucho más allá. Y esto te lo digo porque en algún momento yo tomé un curso, esto fue, creo que tenía unos 17, 18 años, y fui a un curso en Aguascalientes, un diplomado, que tenía que ver con política y liderazgo y demás. Y en algún momento el rector de esta universidad, se llama La Concordia, un tipazo, Pepe Toño, la verdad es que fue un tipo que quizá mandó un mensaje y te lo platico rápido, es una dinámica en donde nos puso a todos, éramos puros abogados, era como una media luna, éramos unos 15, 20 personas, y nos dijo que él tenía en ese momento la capacidad de darnos el puesto que cualquiera quisiéramos. Y entonces nos dijo, pasen adelante, tráiganse su silla y se van a parar aquí adelante conmigo. Y entonces nos pidió que levantáramos la silla, nos preguntó primero el puesto que queríamos y todos empezaban a decir secretario de acuerdos del juzgado, no sé qué, todos éramos abogados, ¿no? Entonces, o sea, empezamos a decir muchos puestos que en ese momento nos correspondían y yo dije, pues sí, si estamos jugando, pues bueno, yo quiero ser gobernador de Michoacán, ¿no? Para empezar, ya de ahí vamos a ver qué pasa. Y me aplaude y me dice, venga, mi gobernador, tráigase su silla, ¿no? Y entonces, literal, la regla era que levantáramos la silla desde el respaldo sin doblar los codos y él iba a contar un minuto, iba a contar los segundos del minuto. Si alguien del equipo, cualquier persona, bajaba o doblaba los codos, él comenzaba a contar desde cero. Y entonces, bueno, ya te sabrás que al segundo 15 o segundo 20, pues todos estábamos temblando, morados, porque estaba pesada la silla y demás. Y entonces muchos pues se rajaban. Y él decía, mira, no pasa nada. Si tú te rajas, pues nada más dilo así tal cual. Me rajo, soy un marica, me voy a sentar. Y entonces, pues unos no queríamos decir eso y otros decían, pues venga, me rajo, soy marica y ya no quiero ver en qué termina el juego. Bueno, ¿quién creen que terminó ese juego al final? Villaseñor. Y entonces, pero yo me quedaba con las manos así, pero de repente él sigue dando su curso y ya me tenía a mí con las manos estiradas. Y yo era como de, oye, bro, ¿y qué pasó? O sea, ¿y mi gobernatura? Ya sabes. Y entonces él me dice, ah, sí, claro, vete a sentar. Entonces ya me siento y le digo, sí, sí, pero pues yo gané la gobernatura. Y dice, no, a ver, ¿quién les dijo que para ser gobernador o para ser juez necesitas cargar una silla? Y nosotros, ¿cómo? Dice, no, yo les dije que pasaran acá y que agarraran su silla. Pero tú no necesitas una silla para poder ser gobernador. ¿Quieres ser gobernador? Ve a ser gobernador. No intentes ser gobernador, ve a ser gobernador. Y entonces ahí, literal, nos dijo, hay mucha gente que no trae cargando una silla, que trae cargando una sala encima o una casa encima, porque le dijeron que para poder lograr algo tiene que sufrir y tiene que cargar esa casa. Tira la casa, tira la silla, tira la sala y ve y haz lo que tienes que hacer. Y entonces, en ese momento, cuando a mí me lo dijo, te puedo decir que todos los otros 20 siguieron en la misma historia que siguieron en ese día, pues les entró por aquí, les salió por acá, pero para mí fue un detonante que yo dije, wow, o sea, yo no traigo una casa encima, traigo como 70 ranchos encima que no me dejan ni moverme. Y mi decisión fue, suéltalos. Y en ese momento fui con una chica que me gustaba y le dije, me gustas, para mí tú eres mi novia, tú ponle fecha cuando quieras que empezamos. Y era como, o sea, empecé como a practicarlo porque yo estaba expuesto a que me dijeran, estás loco, te sientes muy seguro, lo que quieras, pero empecé a ver tantos resultados que de ahí no he parado hasta el día de hoy. De decir, lo quiero, voy por él. Y lo decreto, y lo confieso, y lo creo, y hago cosas alrededor de para crearlo. Y dentro de muchas cosas, el tema de cómo yo veo la vida desde dos puntos de vista es, lo puedes ver desde el miedo
que es odio, frustración, engaño, coraje, lo que tú quieras, o desde el amor. El miedo no me gusta, no lo quiero. Entonces, trato de ver absolutamente todo desde el amor. Incluso a mis enemigos, incluso a las personas que no me quieren, es desde el amor. O sea, es necesario el viento en contra, es necesario el caos, es necesario para que tú puedas crecer. Son necesarios esos enemigos. Y desde ahí es que quizá concretamente la respuesta sería desde ese evento, que fue como mis, no sé si 18 años, ya estaba en la universidad, fue algo que fue detonante. Y de ahí fue creciendo y creciendo, obviamente fue madurando la práctica. Brutal. Sí, sin duda. Creo que al final el hecho de cambiar una creencia puede potenciar cosas que desconocías, ¿no? Y al final es parte de lo que intentamos plasmar en este podcast, ¿no? Que muchas veces, o sea, compramos la idea de que algo es imposible, pero cuando alguien te muestra algo diferente, te abre como una posibilidad de decir, ah, no, no es imposible, simplemente haz esto, 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 y tal vez después de cierto tiempo lo vas a lograr. En ese Claro, momento cambia tu manera de pensar y dices, ok, entonces si ya es posible, entonces ¿qué pasos tengo que seguir, no? Y creo que claro. justamente también tiene que ver más o menos con lo que nos acabas de plantear, ¿no? El hecho de que pues no nada más es, pues sí, deséalo, sino es que tienes que hacer y date cuenta que hay situaciones que, o más bien ideas que tienes que ir como rompiendo para poder seguir avanzando, ¿no? Y Claro. no quedarte como conformismo, ¿no? Mira, te platico algo en 30 segundos porque hablo mucho, ya se dieron cuenta, ¿no? Pero les digo algo rápido. De eso se Un día trata, en de prepa, hablar. un día en prepa, yo fui ese típico alumno castroso que nunca se pinteaba ninguna clase, nunca. Todos se organizaban y vámonos y yo me quedo aquí. Y viene el maestro y yo le digo, se fueron todos, me vale gorro. O sea, yo era yo estoy. Y entonces tenían que quedar bien conmigo mis cuates, mis compañeros, para decir, oye, si te traes a Carlos, ya lo armamos. O sea, es el tema. Entonces, en Michoacán hay un lugar que se llama Camécuaro, que es un lago y que está heladísimo. Y entonces un día que no fueron los maestros o que se organizaron mis compañeros, dijeron, vamos a Camécuaro. Y estaba a 1 hora y media de distancia. Entonces, pues bueno, todo que accedí y nos fuimos. Pero nos fuimos tal cual, íbamos de uniforme, en prepa. O sea, entonces nos fuimos y pues agua. Y nos aventamos al agua todos en calzones y demás. Entonces el punto es que cuando nos salimos, pues eran las 11 de la mañana, o sea, estaba helado, 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 helado. Yo estaba, no podía controlar mi frío. Salí así y Joaquín, un compañero que tengo un buen amigo, estaba recargado como tomando el sol en la playa, así como si no pasara nada. Y entonces yo volteaba, yo no podía ni hablar, o sea, mis dientes temblaban así. Y le digo, Joaquín, no tienes frío? Me dice, el frío es mental. Y yo, ¿cómo que el frío es mental? Me dice, sí, mira, dile a tu cuerpo que no tenga frío. Y entonces yo hice en mi mente, yo le dije a mi cuerpo, no tengo frío, y en 2 segundos dejé de temblar. Evidentemente sientes el frío, pero ya no sientes todas las reacciones que tu cuerpo tendría que tener por el frío. Y creo que esa fue un detonante que yo practiqué en algo tangible, físico, que yo dije, wow. O sea, si cambio la mente, me obedece el cuerpo completo. Y entonces ahí fue esa pequeña práctica, quizá no tenía el conocimiento que ahorita, pero hoy le agradezco a mi maestro Joaquín, que te digo, había otros 20 compañeros que seguramente escucharon todos, pero yo lo practiqué. Y yo dije, pum, frío, ahora no tengo frío, ahora voy a temblar y empiezo a temblar. Y ahora no tengo frío, entonces estoy normal. Y dije, wow, está cañón. O sea, esto es muy fuerte lo que me acaban de enseñar. Y desde ahí fui como practicando. Súper. Eh, o sea, ahorita me gustaría también un poquito que nos compartieras, digo, ya nos has, digamos, como mostrado ciertas herramientas o habilidades que has desarrollado a lo largo de tu vida, pero por ejemplo, traerlo un poquito más al plano empresarial, porque desde, o sea, yo, una de mis creencias hoy por hoy es que s- aceptar ser empresario, dedicarte a ser empresario es genuinamente una herramienta para tú crecer como persona, ¿no? Porque ser empresario es aventarte al ruedo y hay mil y un cosas que no puedes controlar, ¿no? Hay que situaciones que salen de tus manos y creo que si lo tomas con esta filosofía de crecimiento y más o menos con lo que tú nos has estado platicando, genuinamente te ayuda, o sea, muchísimo a crecer como persona porque tienes que aceptar, tienes que soltar, tienes que perdonar, tienes que gestionar muchas cosas, ¿no? Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito de tus, o sea, como momentos como empresario o como emprendedor en algún momento que, o sea, que tú veías como, no, es que esta está imposible, o sea, genuinamente no sé ni cómo hacerlo. Y probablemente tiro la toalla, pero por alguna razón decidiste no hacerlo, ¿no? Y hoy estás donde estás. Claro. Pues mira,
Mi papá cuenta una historia no sé si historia, pero una anécdota, o parábola, o no sé cómo decirlo, pero había un cuate en un reino, no sé cuál, mi papá se la sabe perfecto, yo no me acuerdo nombre ni apellido ni nada, donde la tradición era que cada determinado tiempo el rey hacía una competencia en el castillo para que el tipo que lograra ganar la competencia se casaba con la hija del rey. Esa era la regla. Y la competencia era en la alberca real, digamos, en un castillo, estaba llena de pirañas, cocodrilos, anguilas y todo lo que pueda matar a una persona dentro del lago, una alberca, ¿no? Y pues toda la gente del reino se reunía para ver pues quién era el valiente que se iba a aventar, porque ni siquiera se inscribían, era en ese momento llegabas y te aventabas y pues obviamente pues todo el mundo no lo lograba. Y entonces, de repente, pues está toda la gente ahí el mero día y bola, se avienta uno y va nadando, pero si a madre, si llega al final y lo logra. O sea, sale y el rey lo abraza y ya todo lo limpian y lo ponen ahí, lo entrevista. Le dice, oye, brother, ¿qué hiciste? O sea, cuéntame qué te motivó, o sea, ni yo mismo me hubiera aventado a saber que está mortal. O sea, cualquier situación, cualquier animal que te hubiera agarrado ahí te mata. Y pues bueno, cuando voltean y le preguntan qué fue, por qué lo hizo, dice, no, yo lo único que quiero saber, tengo una sola pregunta, ¿quién fue el hijo de su madre que me aventó? Entonces, yo te digo algo, el mundo empresarial es eso. O sea, es un mundo, le dicen muchas veces de tiburones, pero realmente pues tienes que practicarlo, tienes que aventarte. Entonces, esa motivación, pues primero quita los miedos, porque golpes siempre va a haber. Si tú estás esperando que no te que no te frauden, si estás esperando que no te roben, si estás esperando que tu negocio no quiebre, si estás esperando que, o sea, hay muchos hacks, muchas maneras de poder evitar que pasen algunos problemas. Pero definitivamente lo que tienes que hacer es vivirlo. Y es ahí donde les digo, pruébate. O sea, pruébate. Oye, quiero hacer un negocio, dale con el negocio, aviéntate. Pero es que no sé de administración, administra. Es que no sé de contabilidad, enséñate a contar. Entonces es como, y si no te enseñas a contar, te avientas sin saber de eso y te vas a dar dos hablazos, pero la próxima vez que lo hagas lo vas a saber. Entonces, yo creo que es como, uno, quítate el miedo. Y el miedo no es necesariamente que no veas los problemas o las dificultades, sino realmente es, velas, quítale la vista a eso. El otro día platicando con Enrique me dijo algo importante, me contaste el tema de las motos con tu papá y demás, pero algún día escuché a una persona que dijo, oye, ¿cuál es el secreto para no salirte de la pista o de la carretera cuando agarras una curva? Y no pierdas la carretera de vista. Si tú pones la vista afuera, te vas a ir para afuera. Entonces, ahí el miedo es afuera. Si tú pones la vista en el miedo, o si literal, te vas a ir para allá. O sea, estás poniendo tu energía para allá. Y entonces trabajas del corazón, trabaja con bondad. Te puedo decir que a mí, o sea, 50 negocios antes de los que puedo tener ahorita que nos va bien, me fue mal. Pero realmente aprendí, pero lo hice y lo hice y lo hice y lo hice. Y te puedo decir que una frase que me encanta es fake it until you make it. Es transfórmate, fíngelo hasta que realmente te la creas tú. Pero si tú te la crees al otro día, ya lo lograste. Porque así como tú te ves, así es como la gente te ve. Entonces, si tú te ves, aunque vayas bien trajeado y con tu maletín de buena marca y con un auto bueno, pero tú te ves destruido y tú te sientes que no lo has logrado y te sientes cansado, así la gente te ve. Si tú vas con la poca ropa que tienes, bien, bien, muy seguro de ti mismo, hacia dónde vas, o sea, la gente, eso atrae, es un tema impresionante. Entonces, en el plano actual, ahora con cada negocio que yo puedo hacer, yo te puedo decir que es esa seguridad, uno, del conocimiento y la experiencia que yo traigo, evidente. Pero dos, es el tema de poder saber que tú tienes mucho que aportar a ese proyecto. Y sobre todo que sea un proyecto que te apasiona. Cuando le metes amor y cuando le metes pasión, en la medida de lo posible se desaparecen los miedos. Y entonces ahí es donde pues, funciona porque funciona. Brutal. Me encanta. Estoy tomando un chorro de notas. Hay muchas frases que me gustan, muchos conceptos que me gustan. Uno que me gustó mucho y quisiera abordar al final, porque ahorita tenemos una pregunta específica, es esta capacidad de lo decreto, lo quiero, lo creo y voy por él, ¿no? Son Sí, tus claro. palabras, ¿no? Lo decreto, lo quiero, lo creo, voy por él. Entonces, me gustaría que lo abordáramos al final,
porque creo que vale la pena que ese pensamiento sea algo con lo que la gente se quede, porque coincido mucho con esto, creo que es algo que todavía me falta practicar, porque como todo es una práctica, ¿no? Cuando la gente cuando platico con alguien, ¿no? Que ya logró ponerse super fit y ya logró tener cuadritos y ya logró ganar músculo, ya logró lo que sea, a nivel físico es muy palpable, ¿no? Les pregunto, oye, ¿cuál fue la sesión de entrenamiento más importante? Pues, no sé, ninguna. Exacto. Todas fueron importantes. No hay una sola vez que practiqué, una vez y ya, con eso ya me volví un maestro. No, no existe tal cosa, todo es una práctica, ¿no? El arte de practicar es una de las habilidades más importantes. Eso me encantaría cerrar con eso, platicar acerca de eso o profundizar un poquito en esa habilidad que tienes, que has desarrollado y practicado. Pero para proceder, me encantaría conocer cuál ha sido este momento, o que nos compartas algunos, seguramente han habido varios, algunos de los momentos en los que la viste de frente y dijiste, puta, pero que esta no la libro. Esta sí se ve, esta sí se ve imposible de superar a nivel personal, a nivel profesional, a nivel lo que sea, que nos quieras compartir. ¿Alguna historia o un par de momentos en tu vida en que dijiste, esto sí parece imposible? ¿Y qué pasó? Claro. Mira, hay uno que me vino a la mente en rápido, seguramente debe haber muchos, pero cuando yo me casé, cometí no sé si error, caray, pero ahorita ya ni siquiera lo digo como error, fue una experiencia ahorita brillante, pero yo tenía un poco de dinero y un socio, en donde decidimos, estaba como unos 6 meses de casarme y decidí invertir ese dinero, todo mi dinero, en una flotilla de carros que nos vendieron. Y la verdad es que era muy rentable, compras un vehículo X y te ganas 30, 40 mil pesos. Entonces de ahí, evidentemente, pues yo aventé toda la carne al asador porque dije, bueno, para mi boda, pues quiero tener todo solvente y demás. Bueno, pues así como lo están pensando, llegué el día de mi boda y la verdad es que mi socio se quedó con la administración de ese negocio. Yo le decía, oye, bro, yo me fui un par de días antes, me casé en Jalisco, me fui un par de días antes y le dije, oye, te encargo pues la lana, ¿no? Que de los vehículos se vendían. Sí, sí, no te preocupes, yo te veo ahí, tú tranquilo. Era un dinero en efectivo, entonces me lo iba a llevar en efectivo. Para ese momento yo tenía que pagar algunas cosas y demás. Bueno, el punto es que fue complicado, no me entregó ese dinero, pero yo no podía parar la boda. Y entonces hablé con 2, 3 personas y les dije, oigan, a mi regreso pues, les pago. Entonces yo empecé mi vida marital como con menos 500 mil pesos, más o menos, de deudas. Entonces, pero nada que me asustara, era como, bueno, tengo el negocio este. Llegamos a Querétaro, para esto mi esposa, en ese entonces ya mi esposa, digamos, pues llegamos juntos, rentando una casa aquí en Curiquilla, que la renta aquí para nosotros de provincia o más para allá, digamos para el sur, pues pagar 12, 15 mil pesos de renta en ese entonces, estoy hablando hace 10 años, era como pagar allá, no sé, las rentas allá de una casa igualita aquí eran 2 mil, 3 mil pesos y aquí pagamos 15 mil. Entonces de entrada eso era como, ya sabes. Sí. Pero bueno, la renta, yo tenía mi oficina, tal. Llego a mi oficina y mi llave no abría. Y entonces le marco a mi socio y le dije, oye, ¿cambiaste la chapa? Me dice, sí, no te quiero volver a ver, me robaste. Y yo como ¿de qué me estás hablando? No, sí, ya me aviento un chor ahí, mareador, que la verdad es que fue una estrategia de él y ya lo perdoné, lo amo y hoy sé que le va Lo bien. bendices. Literalmente dije, ¿qué pasó? Porque además que yo traía menos no sé cuántos pesos, además yo había firmado pagarés que sacamos créditos para comprar más vehículos y yo me quedé con esa deuda, porque el brother que nos prestó dinero pues era un agiotista que me dijo, Carlos, pues yo no sé qué pasó con tu socio, pero me pagas tú. Y yo, o sea, pero obviamente Mariela, mi esposa, pues venía con una idea pues a Carlos le va bien, o sea, él está bien, ¿no? Y entonces yo, sin negocios, sin inmobiliaria, sin dinero, menos cuántos miles de pesos, Mariela queriendo amoblar la casa bonita, ¿sabes? Yo así de... o sea, era una situación complicada. Y obviamente pues me quedé sin negocios, sin nada. Y empecé yo solo, porque además usaba mucho el Nextel y el radio estaba en nombre de la empresa y él estaba como representante legal de la empresa. Entonces cancela mi radio, o sea, lo único que me quedé fue con un número de teléfono. A todos los clientes les mando un correo diciendo que yo era una persona no grata para la empresa. O sea, algo verdaderamente fuerte y ni siquiera algo que no podía sobrevivir yo con ello, pero realmente era el momento en el que estaba pasando. O sea,
Pues no, se supone que ahorita estamos tranquilos, recién casados, todo bonito, ya sabes. Y entonces fue un reto muy fuerte para mí, pero yo comencé, o sea, yo mismo pensé en ponte a trabajar. O sea, no llores, dale, haz lo que sabes hacer. Y busqué a 2, 3 personas que me conocían y me dijeron, a ver, vimos el correo y supimos que tú, o sea, que algo había pasado porque no había sido tú, pero pues, aquí seguimos. Yo te puedo decir que en menos de 6 meses, todos los clientes, todos sin excepción, todos, que podrían haber sido, no sé, 500, 300, todos me buscaron a mí. O sea, de alguna manera me encontraron, digo, Querétaro tampoco era tan gigantesco, pero me encontraron y entonces me empezó a ir mejor porque ya no repartía con un socio. El punto es que desde ahí empecé a tomar, o sea, me dio mucho más confianza. En algún momento me acerqué con personas que yo conocía para pedirles dinero. Les dije, oye, ayúdame, o sea, necesito esto. Me decían, no, ahorita no te puedo ayudar. No tienes garantía, no tienes nada. Pero eso, aún eso me ayudó a yo mismo a remangarme y decir, te toca. O sea, sí, patroncito, sí, abogado, sí, lo que quieras, pero te toca trabajar. Y error o virtud pues, era de que yo no quería decirle a mi esposa que no tenía dinero. Y entonces, pues yo, o sea, todo era felicidad, yo la llevaba, o sea, vamos al cine, yo, sí, vamos al cine. Y queremos ir a comer al restaurante, y yo, ok, sí, digo, es difícil, ¿no? Y más porque ella viene de una familia que socioeconómicamente pues, tenía acostumbrada a algo relativamente bien, que yo mismo quería darle, pero no sabía cómo decirle, no lo tengo. Entonces, para mí fue un reto muy fuerte, se platica y se escucha relativamente sencillo, pero pasaron muchas en ese inter. Y fue caótico, fue caótico. O sea, pero de verdad es que me acuerdo mucho de, en ese inter, un cuate me dice que estaba buscando un terreno para una llantera. Y me dijo lo que estaba buscando, para renta. Y yo, sí, claro. Entonces, le enseñé 30 terrenos de diferentes índoles. Y al final me dijo, ¿sabes qué? No, yo creo que voy a comprar un terrenito de unos 3 millones. Y yo, ok, le enseño las opciones. Entonces me dice, es que no me has enseñado nada de lo que yo estoy buscando. Yo quiero esto. Le dije, no, a ver, lo que tú estás buscando vale 16 millones y está en Bernardo Quintana. O sea, no hay manera que pueda yo venderte. Me dice, vamos a verlo. Y yo, ok. Bueno, fuimos a verlo y me dijo, esto es lo que quiero. Y ese día me dice, lo quiero. Y yo, me habías pedido todo lo contrario. Bueno, una comisión que me dio oxígeno, pero resulta que él, cuando digamos, vendemos este terreno, él tenía un dinero que era de su papá y tiene medios hermanos. Entonces el papá le dice, me estoy metiendo en problema con tus medios hermanos, porque ellos dicen que tú te quieres quedar con esa llantera. Y entonces ya no quiero el terreno, véndelo. Y me habla y me dice, oye Carlos, ¿sabes qué? Vende ese terreno, yo no quiero. Pero te estoy hablando de meses después, 3 meses después. Y entonces esa comisión, que para mí ha sido la comisión, la vuelvo a hacer otra vez, porque vuelvo a vender ese terreno, lo vendo así. Y entonces, pues me cae otra vez esa comisión. El tipo que literalmente compra ese terreno me dice, oye, administrame tal negocio, me gustó cómo me atendiste, tal. Bueno, de ahí para arriba, para arriba, para arriba, pero fueron temas como, sí de mentalidad, sí de aventarme, sí de, o sea, yo no sabía vender un macrolote, aunque soy abogado, pero tiene muchos tecnicismos y demás, pero me aventé a hacerlo. Y desde ahí, pues, despunté, porque además era el corredor inmobiliario con profesión, o sea, además abogado, y que me estaba especializando en impuestos. Entonces ya era como que traía mucha carne para poder estar en ese mercado y la verdad es que desde ahí empecé a crecer. Por ponerte algún ejemplo, te digo, pero fueron diferentes circunstancias, pero todo fue acá. Entonces, no me voy a rendir, no, así, pateame, escúpeme, bríncale, no me voy a rendir, yo sé a dónde voy. Y no me voy a regresar, porque para mí era muy fácil regresarme a mi pueblo y decir, papá, ayúdame, ponme un negocio, lo que sea. O decir, pues háblale al suegro y que te eche la mano. No hay manera. O sea, ráscate con tus propias uñas y dale porque tienes que salir adelante. Y eso, pues, es una buena experiencia para contar, ¿no? Brutal. Pero antes de dejar esta anécdota atrás, me gustaría, yo sé que los verdaderos momentos difíciles no son los extraordinarios. Los momentos difíciles son cuando no pasa nada. Sí. Sí, 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 Es sí. cuando estás allí, cuando regresas del cine y estás esperando que llegue una llamada, estás esperando a ver cuando te contestan el correo, estás esperando cuando no pasa nada. Allí es cuando es difícil, cuando dices, lo estaré haciendo bien, cuando dices, es lo correcto, o sea, no me voy a rendir, pero ¿a qué precio? Y no tendré que cambiar de camino, o cuando no pasa nada, cuando hay silencio, allí es cuando se pone.
Sí, claro. Piensa. Mira, yo definitivamente creo que el tema de... me encanta la filosofía, pero la inteligencia y la sabiduría son bien importantes en esto. O sea, vamos a echarles al licuadora a estas dos frases, Caio. O sea, inteligencia y sabiduría, definitivamente. Y creo que la sabiduría es la inteligencia aplicada. ¿Sabes? ¿Y qué es inteligencia? En una de las definiciones, o de las 1000 definiciones que hay, sería en la medida de lo posible, huir de los peligros. O sea, si tú sientes que te va a causar un peligro, huye de él, quítate de él. Y eso te vuelve un tipo inteligente. ¿Peligro para qué? Para lo que sea que no vaya con tu visión o con lo que tú estás buscando. Entonces, ¿quieres ser sabio? Obviamente, decíamos el otro día, it's not about time, it's about timing. O sea, necesitas buscar el momento correcto. No es nada más el tiempo, es el momento en el que lo haces. ¿Sí sabes? Entonces, yo creo que aquí hay un libro en la Biblia justo que se llama Eclesiastés, no me acuerdo el capítulo, pero habla este lo escribe Salomón también junto con Proverbios, y literalmente habla de la sabiduría, y habla de que hay momentos para todo, para reír, para llorar, para esparcir piedras, para juntarlas, para sembrar, para cosechar, y te avienta un capítulo gigantesco así. Y lo que yo les platico a la gente es que, o sea, cuando yo te platico que hay tiempo para todo, tiempo para descansar, tiempo para despertar, tiempo para dormir, pues dices, pues sí, ¿no? O sea, ¿dónde está la sabiduría ahí? ¿O qué tan sabio era Salomón que escribió eso? La verdadera sabiduría radica en que tú asimiles el momento que estás viviendo. Si se te murió la persona que más quieres, llora. Es tu momento de llorar. Pero no te la puedes pasar llorando toda la vida. Entonces, tienes que saber que ya hay un momento de recuperación. Y luego tienes que saber que hay un momento de sembrar. Y luego tienes que saber, pero si tú eres tan hábil o tan sabio para poder asimilar el momento que estás viviendo, entonces ya estás del otro lado. Y ahí es donde quiero en esto que tú me preguntas, yo creo que tener momentos de esa quietud donde dices que de repente estás esperando a ver si llegas y te contestas. Y yo en la medida de lo posible, trato de no tener esos momentos. O sea, si yo estoy haciendo un proyecto, hago lo que están haciendo ustedes, hago el récord y hago las grabaciones y entrevisto y doy personalizados, o sea, tírale a muchos aspectos porque al final vas a estar ocupado. Pero uno de ellos, si no es que todos, van a pegar. En diferentes momentos, en diferentes tiempos. Pero no pretendo, no me desespero, simplemente trabajo. Porque es imposible, literalmente imposible, matemáticamente imposible, que no tengas éxito, que no te lleve hacia donde vas si tú estás caminando. Si no sabes, vas a ciegas y de repente no, o sea, no traes luz, pues evidentemente te da miedo. Pero de que vas a llegar, te lo garantizo. Igual chocas con una pared o te caes en un agujero o lo que sea, pero vas a llegar, te lo garantizo. O sea, no te detengas. En algún momento, esto me pasó hace poco en una carretera, estaba cayendo un tormentón de esos que algún día les ha tocado seguramente, pero de que no puedes ver nada, o sea, y yo veía como las intermitentes del carro se hacían a los lados y estaban haciendo, y entonces yo decidí seguir avanzando con mucha precaución, y te juro que a menos de un minuto ya no había lluvia, y llegué a mi destino. Pero todos los demás se pararon y seguro la lluvia tardó 3 horas en quitarse, y estaban ahí parados. Entonces es como, ¿cuál es la lección? No te pares. O sea, ten mucho cuidado, sé inteligente, huye del peligro, pero no te pares. Porque muy cerquitita, adelante, ya no llueve. ¿Puedes repetir eso, por favor? Yo sé que tal vez, pero a mí me cae como Es impactante. pan al hambriento. Sí, digo, no me acuerdo si era una carretera que iba como para Europa, ¿no? Por algún asunto que tenemos allá. Pero empieza a llover normal, de repente se viene el aguacero rudísimo y entonces al final fue que yo empiezo a ver cómo los carros se detenían intermitentes y se paraban al lado de la carretera. O sea, imagínate el nivel de lluvia que estaba pasando. O sea, es miedo, Claro. es no ver. Lo que yo hago fue, con mucha precaución, con los limpiabrisas a todo lo que daban, seguir avanzando para no chocar. Y entonces, pues obviamente vas viendo un poquito la línea de la carretera. En la medida de lo posible yo sigo avanzando. Menos de un minuto seguir avanzando, ya no había lluvia. Y yo me voy. Pero obviamente yo monitoreé y era cerca de un pueblo que conozco, entonces a mis cuates después, o sea, me entero, realmente no es que yo haya inventado, me entero que la tormenta hizo destrozos y duró 3 horas. Entonces fue un tema de decir, o sea, la lección es, solo seguí avanzando un poquito, porque los demás se quedaron ahí. Entonces está muy cerquita, o sea,
Cuando más intensa veas la lluvia es porque ya llegaste, ya estás allá en la vuelta. Aquí está. Lo dices con tanta maestría, o sea, como sigue avanzando, ¿no? O sea, al final creo que sí, ¿no? Tu nivel de experiencia debido a todos tus como emprendimientos, proyectos, negocios y el hecho de accionar hacia lo que buscas, obviamente te ha enseñado que la constante es simplemente da un pequeño paso más, da Claro. otro, sigue avanzando, ¿no? Y cuando más difícil se pone, si tú, digamos, te mantienes accionando hacia tu objetivo, pues estás a nada de que ese, digamos, momento difícil desaparezca, ¿no? Claro. Pero te digo, lo dices como con tanta tranquilidad y Elocuencia, con ¿no? tanta experiencia. Mira, te voy a decir algo que a mí me encantó en algún momento. En este curso de hace 18 años que te digo, cuando tenía 18 años que me cambió la vida, me recomendaron el libro de Pablo Coelho, El alquimista, que seguramente te digo tan clásico y tradicional, ¿no? Pero la frase trillada de Pablo Coelho es, cuando tú decides o estás tan seguro de algo, el universo entero conspira para que ese algo se llegue. Pero cuando a cualquier persona mortal le dices esto, se imaginan como una alfombra roja que ya, ay, lo deseo, lo decreto, y ya está, corre por ahí, flota ya así de muertito. No hay manera, no hay manera. Porque te vas a topar con una pared. Y entonces dices, Sí. ¿pero cómo? ¿No decías que el universo entero conspiraba para que yo llegara para allá? Sí, esa pared es parte del plan. Porque probablemente detrás de la pared hay un agujero gigantesco, te ibas a matar. Entonces, agradécele a la pared. Y esa pared se puede llamar un enemigo. Esa pared se puede llamar tu vecino, tu esposa, no sé, algo que no está yendo bien. Algo que tú pensarías que ibas para allá, pero te desviaron. Y entonces tú dices, era mi plan, no puede ser, maldito Pablo Coelho, no tenía razón. No es cierto. O sea, vas bien, da vuelta, fluye, fluye. Y sigue avanzando. Y No sigue pare. avanzando. Y volteas y le dices a este brother, Dios te bendiga, te perdono. Porque eres parte del plan. Ni cuenta te diste, pero eres parte del plan. Vámonos. Y entonces ahí es donde te digo, o sea, sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando. Porque si entonces, en lugar de seguir avanzando, estás buscando cómo tumbar esa pared, brother, te vas a cansar, te vas a lastimar, no lo vas a lograr y te vas a matar en el agujero que sí. Entonces, ¿Para cuándo el libro? pues hay que hacerlo juntos, Karen. Anotado. Anotado aquí. Estas lecciones, hermano, yo creo que ahorita casi me haces llorar. Estuviste a tres palabras de hacerme llorar, porque justamente es algo que sucede mucho y es que siempre hay tormentas, siempre hay dificultades, siempre hay, no puedes evitarlo, ¿no? Y es naif, es ingenuo creer que, como decías, ¿no? Ya, ese es el camino del éxito, listo, lo camino y voy flotando, ¿no? De muertito, como decías. No, no, por ahí no es. Y así no funciona. Y si tú esperas que la vida te dé exclusivamente eso, estás esperando vivir una vida muy vacía. Si viéramos, si te platico, oye, vi una película buenísima de alguien que el todo le sale bien y no pasa nada. Sí, ¿La claro. verías? No, está... No, la verías. Digo, vi la película de un güey que se llama Luke Skywalker, donde es el más fuerte de todos y pues nunca hay malos, porque pues nadie quiere pelearse con él y es tan bueno y tan fuerte que pues no pasa nada. Claro. O sea, no, eso no es la historia. No, la historia no se rige así, no se escribe así. Entonces no pienses flotar de muertito hasta llegar a tus objetivos, porque entonces ni siquiera te van a saber, ¿no? Entonces, esto que dices, estas lecciones, anoté la fórmula es soltar y perdonar, ser curioso, ser intencional, tener la práctica de practicar, gozar de seguridad, pasión, inteligencia y sabiduría. Cosas que creo son lecciones súper importantes. Ya tienes los capítulos de tu libro, ¿sí? Donde puedes compartir, o sea, podemos compartir en este episodio, que es cerca de una hora, date cuenta, son pequeñas cosas que tienes que hacer y que tienes que perfeccionar a lo largo de los días, practicar, son pequeñas cosas que haces todos los días. Pero algo clave es lo que acaba de decir Carlos, y eso es que no esperes que el camino sea perfecto. Es perfecto, pero no como tú crees. Es perfecto, pero no como tú crees, porque tú no tienes la capacidad de ver las cosas, tú no tienes la capacidad de visualizar cómo es que todas las variables del universo van a funcionar.
¿sí? Si tú te quieres ir a China, lo primero que piensas es en avión y cuánto cuesta, y hotel y cuánto cuesta, ¿no? Y dices, no, es que si me quiero ir a China necesito, no sé, 100,000 pesos, ¿no? No, te limitaste a las cosas que tú crees posibles. Pero puede ser que un amigo te diga, oye, necesito un guía, me acabo de cancelar mi guía, no me quieres acompañar a China un mes. Es que necesito que tú, porque pues tienes esta habilidad, bla, 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 bla. Y no lo esperabas, ¿no? Si tú te limitas a pensar que tu camino es el camino que quieres vivir y no estás dispuesto a chocar con estas paredes para evitar caerte en el hoyo, darle la vuelta y siempre pensando en el siguiente paso, eso es yo creo que algo súper, súper importante. No importa qué tan lejos esté la meta, siempre puedes dar el siguiente paso, sí o sí. No importa dónde estés, no importa qué estés haciendo, siempre puedes decir, ok, va. Sí está cañón, no sé cómo se ve la meta, se ve muy fuerte esta tormenta, pero ¿puedo hacer un metro más? La respuesta siempre es sí. Siempre, siempre, ¿no? Y se va a ver oscuro y se va a ver totalmente, vas a ver tinieblas, vas a ver oscuridad y va a haber miedo. Y quítate los miedos, porque golpes siempre va a haber, ¿no? Todas frases tuyas, hermanito, de verdad. Y ponte a prueba al siguiente paso. ¡Wow! Brutal, brutal. No sé si quieras agregar algo, Leo. Pues con todo esto, al final, te digo, creo que eres una persona que, o sea, que sí, genuinamente admiro. Y por lo mismo que eres una persona que se atreve a hacer cosas, me gustaría saber o sea, hacia dónde va Carlos Villaseñor. O sea, hoy por hoy la gente podría decir, no, pues es que ya tiene todo, ¿ya qué? ¿No? ¿Ya qué hace? Pero, o sea, yo creo y lo que veo en ti con las pláticas que hemos tenido es, al final eres una persona que sigue siendo curiosa, ¿no? Que sigue buscando qué puede hacer para ser mejor o para mejorar el entorno, lo que sea. Entonces, me gustaría que nos compartas un poquito o sea, qué hay ahorita en tu mente para decir, me veo así en los próximos años. Pues miren, ustedes fueron gran parte de esta respuesta que voy a dar porque he descubierto un mundo muy diferente ahorita y creo que se basa mucho en la conciencia. Y platicaba también con Enrique este tema porque mi idea ahorita es, no sé si se escucha muy presuncioso esto, pero dicen, yo antes decía que un líder o un maestro, su característica vital, primordial es que tiene seguidores. Pero acabo de cambiar ese concepto porque es un verdadero maestro, es alguien que crea más maestros. Y entonces cuando tú ya descubriste de alguna manera pasos para el éxito, no quiere decir que a todos les funcionen igual, pero sí puedes transmitirlos. Y entonces lo que yo podría hacer principalmente con mi gente cercana es transmitirle técnicas, de alguna manera lo que a mí me funcionó con toda la humildad diciéndole, oye, no significa que esto sea copia y pega para ti, pero realmente yo creo que si encerraría esto en una pequeña recomendación para esa gente que un día me va o le voy a regalar esta experiencia, sería, empieza por ti, pero empieza amándote. O sea, ámate con todas tus fuerzas. Enamórate de ti más que nunca. Porque una vez que si tú no amas a tu persona, si tú no te amas a ti, no me digas que amas un proyecto, ni siquiera sabes qué es amar. No me digas que amas a tu familia o a tu hijo, a tu esposa o a tu negocio, a tu papá o a tu hermano, no sabes. Y no te juzgues porque realmente nunca te enseñaron qué era amar. Pero primero ámate a ti y amarte va de la mano con el perdón. Perdónate por todas las veces que lo regaste, perdónate por todas las veces que ofendiste gente, perdónate por todas las veces que te ofendiste a ti mismo, que comiste o te pusiste cosas que no tenías que haberte puesto, que decidiste cosas que sabías que no tenías que haber decidido y te fuiste para allá. Entonces, solo perdónate y ámate. Y vuelvo a lo mismo, es una práctica, no es de ya me amo mañana, pero si es necesario que vayas y finjas amarte en el espejo, véaslo. O sea, párate enfrente del espejo y di, eres una pistola, bro. Eres un fregón, te admiro con todas mis fuerzas. O sea, nunca había visto un vato tan genial como tú. Empiézalo desde ahí. O sea, y te lo digo a cualquier nivel, en cualquier nivel. Porque si tú sabes amarte, no hay manera que no puedas amar tu proyecto. No hay manera que no puedas amar tu filosofía, lo que quieras lograr. Y hacia donde quiero ir en la respuesta concreta es, sí, lo que sigue, digo, evidentemente me gusta crear, me gusta hacer negocios,
Dicen que la creatividad es la inteligencia siendo divertida y eso me fascina. Entonces, pues creo que soy un tipo creativo y ahí como que le juego a los negocios, al Monopoly de la vida real. Entiendes el sistema de la vida o del sistema económico. Y lo que creo que sigue es precisamente enseñar a la gente esos hacks, pero de la vida, ¿ya sabes? O sea, y aquí creo que podría hacerle mucho clic a la gente que va a escuchar esto, yo implementaría, si tuviera la posibilidad, en las universidades, en las secundarias, en las primarias, y si es necesario desde el maternal, clases de fisiología, clases de economía o finanzas, y evidentemente de un tema de amor propio. Y desde ahí, bueno, cambia el mundo, pero radicalmente. Y yo creo que en el amor es, en la medida de lo posible, desaparece el miedo. En la medida de lo posible, ni siquiera, no es que no exista, ahí está, pero no le pongas atención. Si le pones atención, crece. Entonces, realmente lo enfocaría desde eso. ¿Cómo le puedo transmitir esto a la gente que más quiero? Como ustedes lo están haciendo de 1 a 1. Y si puedo de 8 en 8, pues de 8 en 8. Pero, ya sabes, pero velo haciendo. Pero también creo que la gente, estamos acostumbrados a lo tangible, a lo rápido, a lo expresa. Entonces tienes que adaptar todo este conocimiento, toda esta experiencia que me ha costado 37 años a una plática de 1 hora o una plática de 1 hora y media, y es esa tropicalización que tienes que hacer, y ahí es donde entra la creatividad. Sí, entonces, mi siguiente paso muy seguramente puede ser esto, donde a gente que admiro y que quiero y que sé que le falta y que podrían llegar a disfrutarlo, les apliquemos esto, porque mucha gente lo está buscando, pero no sabe ni siquiera dónde está. ¿No? Es espectacular y cambiar y tener esta perspectiva, ¿no? De no solamente quedarte en ti, sino trascenderlo hacia los demás. Claro. Ya es cuando desbloqueaste, digamos, el siguiente nivel de propósito, Mira, ¿no? algún día mi papá me dijo, oye Carlos, vamos a ayudar a tal y bla, bla, y yo te digo porque la vida, y le dije, papá, no me tienes que explicar nada. Cuando yo le ayudo a una persona que yo sé que lo estoy haciendo de corazón, hablando de temas económicos o una palabra o un consejo, lo que sea, la vida te regresa tantas veces eso, pero no es porque yo haya descubierto y quiera convencer a alguien de que lo practique. Si tú plantas un grano de maíz, te va a dar una planta de maíz con 8 mazorcas o no sé cuántas de, y cada mazorca trae 250 gramos de maíz. O sea, así es la vida. Tú plantaste algo, le diste 100 pesos a alguien. No esperes que si alguien te regrese 100 pesos. La vida te va a regresar muchísimo, pero cuando lo das genuinamente, cuando das realmente algo que importa. Y entonces si lo hago con un tema de un apoyo económico, cuando lo haga para poder cambiar la vida de una persona, para darle seguridad, amor y demás, pues imagínate todo lo que la vida está por regresarte. Y por eso me regala personas como ustedes y como algunas otras personas que me han ayudado a llegar a donde estoy. Gracias. Ahorita nada más me vino a la mente una frase que vi hace poquito de una película que les recomiendo bastante, no sé si la han visto, que se llama Klaus, que literal, o No. sea, tiene que ver con Navidad, ¿no? Y la vi justamente reciente, ahorita en estas fechas. Y ahí habla, la película es muy buena, me encanta. Y hay una frase que también es brutal y es que un acto genuino de bondad multiplica o los contagia más actos de bondad, ¿no? Sí, Entonces claro. también creo que no es también, o sea, a plano personal, no es también que, creo que no es tanto también que reciba yo algo, sino que eso impacta de manera positiva al entorno, ¿no? Porque cuando tú ayudas genuinamente, tal vez a la persona que le ayudaste se da cuenta del poder que tiene, ¿no? Por ejemplo, hacer un acto de bondad. Y eso se Claro. empieza a replicar, ¿no? Entonces, o sea, lo que acabo de decir también es muy, 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 digamos, como inspirador, ¿no? Es algo que, o sea, una persona podría aspirar a hacer, ¿no? También, o sea, ¿de qué Mira, manera te puedo ayudar? en ese tema inspirador, si me lo permiten, les digo algo bien importante. Evidentemente, si tú estás buscando y enfocado en hacer ayuda para la gente, vas a ayudar a la gente, porque estás enfocando tu energía ahí. Pero para ayudar a la gente también se necesita dinero. Entonces, busca dinero. O sea, nos han enseñado en el sistema a que la palabra humildad es, no, o sea, de corazón, yo, mira, te ayudo. No, está bien, gracias, ayúdame. Pero en el mundo en el que vivimos no podemos ignorarlo, vivimos aquí. O sea, no porque el celular me haga daño para que las ondas del cerebro me afecte, lo que yo no lo voy a usar. O sea, es algo que vivo en el mundo, lo necesito para comunicar, para trabajar. Entonces, si el dinero lo ves como una herramienta, lejos de como una maldición,
literalmente tú ve por dinero. Convierte ese talento que tienes en dinero, pero ten el objetivo de hacerlo. Decrétalo, decláralo y ve por ello. Porque al final es, yo cobro tanto, lo hacemos así y voy por este tipo de clientes, vamos. Entonces, o sea, todo, digo, hablando de eso, si quieres transmitir salud, pues ve y regala salud. ¿Sí? O sea, pero tienes que estar muy enfocado y muy claro en lo que estás buscando. Sí, claro, sin duda alguna. Sí, ser inteligente, ¿no? Es como lo dijiste, ser inteligente. Dar los Entonces, pasos para ser inteligente. Buenísimo, pues, gran charla. Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirte a esta audiencia de varias personas que encuentran en estas palabras el soporte para dar el siguiente paso. Y que nos hayas regalado tu tiempo, tu espacio y un poco de tu vida y sabiduría para que todos lo podamos aplicar. No tomé poquitas notas. Sí, definitivamente hay cosas muy, muy valiosas detrás de esta charla. Gracias de corazón, gracias de verdad. Para cerrar, para terminar, libro, película, serie, podcast, algo que les pudieras recomendar a las personas, a nosotros, para, para entender un poco más de esto que acabas de platicar, o algún libro que te haya impactado que quisieras. Sí, claro, sí, creo que hay muchos que podría decirles, pero si yo pudiera decirte 3 que han cambiado mi vida, hay una película que se llama El regalo perfecto, el regalo más grande, el regalo supremo, no me acuerdo cómo se llama. Es una película no nueva, seguramente tendrá unos 15 años o si no es que más. En inglés se llama The Ultimate Gift. Es, Sí. es la película. O sea, si ya la viste y la viste hace 10 años, vela ahorita o búscala recientemente. Y eso es, no nada más para que la película te sensibilice, sino realmente para saber lo que un humano necesita para poder estar consciente de esta vida. Y habla del valor y del regalo del dinero, del regalo del trabajo, del regalo de la amistad, del regalo de la familia, del regalo de la salud. Entonces, cuando lo ves de esa manera, te vuela la mente. Es algo impresionante. La otra es un libro reciente que ustedes me recomendaron, que la verdad es que yo creo que ni se imaginaron el impacto que pudo llegar a tener en mí, que era el de Conversaciones con Dios. Definitivamente hay cosas muy buenas, hay cosas disruptivas en su totalidad, pero o sea, yo juzgo en el buen sentido y tomo lo mejor de las cosas, pero es un muy, muy buen libro que creo que va muy enfocado en ese empoderamiento, en esa fuerza de que no cabe duda que Dios existe, pero al mismo tiempo no cabe duda de la fuerza que Dios creó en ti para que pudieras lograr todo. Y eso está impresionante. Y seguramente debe haber un par de libros más, pero hay uno muy, muy viejito que mi papá me regaló hace poquito, pero lo leí cuando tenía como unos 15 años, 14 años, que se llama Los Intrépidos. Y ese libro habla de todas esas personas que han roto paradigmas desde las primeras embarcaciones que se aventaron de Asia bueno, de Europa hacia Asia, y también los descubridores de América, y el primer hombre que pisó la luna, y bla, bla, bla. Pero te redacta con lujo de detalle e imágenes, obviamente, lo que fueron viviendo y los miedos que ellos podían tener y cómo fue que se aventaron. En épocas sin tecnología, sin nada de nada. Y cuando pensaban que la Tierra era cuadrada, o sea, entonces imagínate o sea, ¿dónde estamos parados ahorita con tanta tecnología, tantos equipos para poder lograr esto? El libro es seguramente se acuerdan o alguna vez vieron la revista de selecciones de Reddit, Sí. Yes. Este libro mi papá se lo compró a través de esta revista que le estaba escrito durante muchos años, y algún día estaba en la casa, lo leyó y me dijo, este es el libro. Un día lo leí digamos, por imposición de mi papá. Después lo volví a leer porque fue un gran libro y ahorita me lo acaba de regalar. O sea, ese libro viejito me lo dio casi todo deshojado y ahorita se lo estoy leyendo a mis niños. Entonces es como algo, es un muy, muy buen libro. Este es uno cuyo subtítulo es Aventura y triunfo de los grandes exploradores. Bien. Buenísimo, pues grandes recomendaciones. Digo, yo solo he visto la película, me faltan los libros, ¿no? Los voy a leer. Mira, este libro, el de Conversaciones con Dios, yo no lo leí, yo lo escuché. O sea, lo puse en audiolibro. Y definitivamente te lo recomiendo en audiolibro. Está en Spotify. O sea, definitivamente, porque el tipo que lo redacta es el tipo. O sea, tiene una voz así. Haz de cuenta que es Dios hablándote, que está cayendo. Entonces está bueno. O sea, más que leerlo, porque le da
tono muy diferente que tú lo leas a que lo escuches en un audiolibro, y depende mucho del que esté hablando, de que esté leyéndolo, ya sabes, Sí. pero escúchenlo, es muy bueno. En el de Audible, de hecho, Neil Donald Walsh, la conversación de Neil, tiene una voz, de hecho es Neil en Audible. Ah, sí, exacto. Y la voz de Dios es un hombre y una mujer, con unas voces espectaculares. Sí, no, pues es muy Entonces, bueno. Es muy bueno. va switchando. Pero dices, ¿también está en Spotify? Está en Spotify, sí. Es el que yo escucho. Ah, cierto. Totalmente. Totalmente gratis en Spotify. Gran dato. Gran dato. Listo. Pues, no sé si quisieran agregar algo más antes de cerrar la sesión de hoy. Pues yo agradecerles también a ustedes por el impacto que han tenido en mi vida. Probablemente lo visualizan, pero no lo han asimilado al nivel de impacto que han tenido y les agradezco mucho. Y así quizá van a llegar a mucha gente a través de crear más maestros, ustedes como maestros. Los admiro en muchas cosas, seguramente nos faltan a los tres todavía muchas cosas por aprender, pero yo creo que están en un muy buen camino. Y si me lo permiten decir con toda la confianza que nos tenemos hasta ahorita, en esa posible tormenta que se ve tan intensa, pues están a nada, caray. Y decían también en el tema de, escuché, ayer justo me puse de repente agarro playlists en el gimnasio mientras estoy haciendo ejercicio, que ya me enfadan unas y agarro la que sea al azar, y tocó un rapero español, pues españolete, que son más filósofos que los mexicanos que nomás están hablando de drogas y mujeres y demás. Entonces le tiran un poquito a muchas cosas, pero decía que el principio, más bien que el final está muy cerca del principio. O sea, y de ahí me trasladé como tal a una frase que ustedes me decían que es el status quo. O sea, de verdad, cuando lo más fácil, lo más sencillo, lo más básico es lo verdaderamente importante. Es donde realmente está todo lo mero bueno. Y entonces, ustedes están muy cerca de ello. Y están muy fácil a lograr. Digo, unas cositas que también a mí personalmente nos faltan, pero estamos de... Y los felicito, su proyecto es un gran proyecto porque no cambian empresas, cambian vidas. Eso está padre. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. No, por nada. Pues yo encantado y agradecido las veces que necesiten. Buenísimo. Leo, ¿algo que quieras agradecer antes de cerrar? Bueno, Nada, agregar antes simplemente de cerrar. ya nada más agradecer otra vez nuevamente a Carlos. También gracias por todo lo que ha sido, al menos en mi vida, ¿no? Generalmente pues, tenemos poco de conocernos, pero sí eres una persona que admiro y me gustaría seguir aprendiendo bastante de ti. Y pues también gracias a ti, hermanito, por otro episodio, gran episodio. Y sería todo, nada más que nos sigan en redes sociales. Recuerden que estamos en Spotify, también en el canal de YouTube como Cambio Fuera de Serie. Suscríbanse, denle like, ¿no?, al video para que llegue a más gente. Y también si tienen ganas de seguir recibiendo más información acerca de bienestar, tenemos un canal de Telegram, ¿no? Entonces también ahí a través de nuestras redes sociales nos pueden seguir y mandarnos mensajes para que los incluyamos en esta red privada. Sería todo. Buenísimo. Pues yo también te agradezco muchísimo, Carlos, te agradezco muchísimo tus palabras, tu amistad, el espacio que nos diste hoy y pues también estoy súper, súper emocionado por todo lo que viene, todo lo que tenemos que seguir aprendiendo mutuamente y todo lo que podemos lograr a partir de ahora, siempre que demos el siguiente paso. Muchísimas gracias a ti que nos escuchaste el día de hoy. Esto ha sido un gran episodio con una historia real de personas que simplemente dieron el siguiente paso, confiaron, decretaron, se dieron cuenta que miedo siempre va a haber. Más que el miedo lo tienen que soltar y simplemente hay que aceptar de que van a haber golpes, pero hay que seguir avanzando. Esta fue una historia más para recordarte que el éxito no es con lo que se nace, es con lo que se lucha y hay que seguir caminando. Es una historia en la que te contamos es que lo imposible es una creencia limitante. Y si tú estás abierto a escuchar y aprender de estas cosas extraordinarias, tal vez tú también un día digas, soy posible. Nos vemos la próxima.